Hoy, todo simplemente se sintió un poco demasiado. La soledad, como si se hubiera apoderado por completo de mí. La obsesión de Emilio con el trabajo solo estaba poniendo más y más distancia entre nosotros cada día. Últimamente he empezado a extrañar incluso la interacción más pequeña. Estoy tan sola que cuando alguien está cerca, incluso la más mínima atención se siente amplificada. Así que hoy quería que algo cambiara. Quería ir a su habitación, sorprender a Emilio. Tal vez le recordaría que en realidad lo necesito, pero ni siquiera sabía si era lo correcto en ese momento. Primero pensé, ¿debería arreglarme? Me puse mi vestido negro corto, elegí mis tacones altos y me los puse con cuidado. Dejé mi cabello ondulado, me apliqué un poco de lápiz labial rojo, asegurándome de resaltar el vestido sin espalda. Necesitaba un poco de confianza. Tal vez este cambio realmente llamaría la atención de Emilio. Toqué suavemente la puerta de la oficina de Emilio. No había nada que me impidiera entrar, pero aún así había un atisbo de duda en mis pasos. Esa puerta simbolizaba su compromiso con el trabajo. Al entrar, el silencio de la oficina me golpeó. La única luz provenía de la computadora en la oscuridad. Y al no estar Emilio, noté a alguien más en la habitación. Diego, el mejor amigo y socio de trabajo de Emilio. Normalmente me mantenía distante de él fuera de los asuntos laborales, pero en ese momento mis ojos simplemente se quedaron clavados en Diego. Estaba sentado en una esquina, concentrado en algo. Era como si estuviera consciente de todo, como si, en cuanto entré en la habitación, pudiera leer toda la situación. La mirada de Diego se desvió hacia mí por un segundo. Había algo allí. Podía sentir que había captado algo. La breve atención en sus ojos de repente me hizo sentir vulnerable. En ese momento, el vacío dentro de mí creció aún más. La soledad era tan abrumadora que por más que intentara, no podía evitar captar la atención de Diego. «¿Valeria?», dijo con la voz suave. «Emilio se está retrasando un poco. Estaba esperando para hablar con él». No respondí. Solo sentí la tensión en la habitación. Mis pasos provocaron algo más profundo en los ojos de Diego. Con cada paso más cerca, el espacio entre nosotros se reducía. Mientras sus ojos lentamente se volvían hacia mí, simplemente dejé que las cosas sucedieran, como si todo hubiera estado planeado desde el principio. «¿Estás sola?», preguntó, su mirada atrapándome de nuevo. Solo una pregunta, pero no podía comprender del todo el significado detrás de ella. Si disfrutas escuchar historias como esta, por favor suscríbete a mi canal y mira el video hasta el final. No olvides dar me gusta, realmente me ayuda a seguir compartiendo estas poderosas historias. Créeme, esta es una que no te querrás perder. Responder a esa pregunta me mostró cuán difícil era realmente. Estaba sola, tanto física como emocionalmente. La obsesión de Emilio con el trabajo estaba ampliando esta brecha entre nosotros, pero no tenía idea de cómo decírselo. La incomodidad que sentí al entrar en la habitación de repente dejó al descubierto el vacío en mi interior. La mirada de Diego, como una chispa, estaba encendiendo algo en mí. Él me notó. Realmente me notó. Sentir eso me ayudó a entender lo que estaba sintiendo. Podía ver cómo Emilio no me estaba tratando, pero la atención de Diego era algo completamente diferente. En ese momento, solo pensé que tal vez él estaba tratando de llamar mi atención, pero sus ojos eran tan profundos que comencé a cuestionar si ese pensamiento era siquiera correcto. «Valeria», dijo de nuevo. Esta vez, su voz era más suave y significativa. «Realmente quería verte, pero el trabajo de Emilio a veces simplemente te consume por completo, ¿verdad?». Cuando él miró a mis ojos, pudo ver las huellas profundas de mi soledad, mi vacío, mi yo perdido en esa frase. En ese momento, pude sentir que él reconocía el vacío dentro de mí. Por un lado, no estaba bien, pero por otro,
El vacío en ese momento era casi como si estuviera dejando todos mis sentimientos en manos de Diego. Diego dio un paso más cerca y sentí su mano sobre mi hombro. Algo dentro de mí empezó a agitarse. La emoción que sentía me dio un pequeño sobresalto, pero al mismo tiempo era tentadora. La incertidumbre en mis ojos empezó a desvanecerse bajo el calor de su mano. Pero por un segundo pensé que estar tan cerca podría ser incorrecto. Me retiré, di un pequeño paso hacia atrás. «¿Qué estás haciendo?», dije con una mezcla de miedo y curiosidad en mi voz. «Diego, esto está mal». Diego solo esbozó una leve sonrisa, manteniendo su mano en mi hombro. «¿Qué tiene de malo, Valeria?», dijo, su voz suave pero insistente. «¿Sabes cuánta atención te presta Emilio? O, más bien, ¿acaso se da cuenta de tu valor?». Por un segundo, un dolor agudo atravesó mi corazón. Sí, yo también lo sentía. La falta de atención de Emilio me hería profundamente. Pero que Diego estuviera tan cerca solo estaba complicando más mis sentimientos. La forma en que Diego mostraba interés por mí era como si estuviera llenando todos los vacíos que Emilio dejaba. Y con cada segundo que pasaba, esta situación solo nos acercaba más. Con todas mis emociones entrelazadas, el peso del silencio hacía que respirar fuera cada vez más difícil. «Valeria», dijo Diego, dando otro paso y acercándose más a mí. «Estás sola, ¿verdad?». «Lo siento. Pero hay alguien aquí que se preocupa, que sabe lo que vales». Su voz me atraía aún más. Cada palabra solo hacía más profundo el vacío dentro de mí. Pero al mismo tiempo, la rapidez de este cambio y la cercanía me asustaban. En ese momento, mis sentimientos empezaron a enfrentarse entre sí. No sabía qué se suponía que debía hacer. Entonces, de repente, Diego cerró con llave la puerta. El sonido del cerrojo resonó en la habitación. Mi corazón comenzó a latir rápidamente, atrapado en una mezcla de miedo y emoción. Pero, de alguna manera, quería escapar. Di un paso rápido hacia atrás. «No, esto está mal», dije, pero el temblor en mi voz se mezclaba con mi vacilación. «¿Huyes?», dijo en voz baja. «A veces eso que llamas lo correcto puede asustarte, Valeria». Y justo entonces me quedé paralizada junto a esa puerta. Pero había un impulso dentro de mí. Por más que quisiera correr, era imposible no dejarse atrapar por la fuerza de ese momento. Pero al final, en medio de todo el caos emocional y la tensión, salí de la habitación. En los días que siguieron, mientras pensaba en ese momento, mis sentimientos seguían creciendo durante toda la semana. En la ducha, pensaba en Diego. Qué fuerte y magnético era, la forma en que me miraba. La indiferencia de Emilio solo dejaba este vacío dentro de mí. Cada día, todo se volvía aún más complicado. Un día, de la nada, decidí ir a casa de Diego. Toqué la puerta. Y en cuanto se abrió, allí estaba él, de pie justo frente a mí con su figura musculosa, sin siquiera esperar. A solo unos pasos de distancia, sentí que todo estaba a punto de tomar un rumbo diferente. Al abrir la puerta, se acercó un poco, diciendo: «Bienvenida». Su voz seguía siendo suave, pero había algo allí. Algún significado. Cierta curiosidad. En sus ojos había sorpresa y admiración, y ni siquiera intentaba ocultarlo. Mientras me perdía en su mirada, por un momento, no sabía qué debía hacer. «¿Me estabas esperando?», pregunté, esperando relajarme y romper un poco esta extraña tensión. «Por supuesto», dijo con una leve sonrisa, «pero realmente tenía muchas ganas de verte». Me indicó con un gesto suave que entrara con Kuan-ya a la cocina. Al dar un paso dentro, aún podía sentir su mirada sobre mí. Era casi imposible no notar el interés y la curiosidad en sus ojos. Di unos pasos más hacia la cocina. Al mirar las fotos en la pared, recuerdos de algunos momentos del pasado parpadearon en mi mente. Recordé aquel café que tomamos juntos hace años, Emilio, Diego y yo. En aquel entonces,
la sonrisa de Diego, sus miradas atentas. Pero todo era solo amistoso en ese momento, cuando entre Emilio y yo todavía todo estaba bien. Ahora todo era diferente. Entre nosotros había esta tensión silenciosa. Sin decir una palabra, Diego comenzó a moverse por la cocina. Rápidamente tomó algunos ingredientes y sin siquiera preguntar empezó a preparar un caramel macchiato. En ese momento, algo se agitó dentro de mí. Ese era el café que siempre me encantaba durante aquellas citas de café anuales con Emilio. Pero Diego, él lo recordaba. No podía apartar la vista de él. Sentir su atención, su curiosidad y la admiración que ni siquiera intentaba ocultar solo hacía que la soledad que sentía fuera aún más profunda. A medida que el olor del café llenaba el aire, solo había un pensamiento en mi mente. Después de todos estos años, Diego me estaba preparando café, con tanta consideración, con tanto cuidado. Cuando terminó, me entregó la taza con una sonrisa. «Aquí tienes», dijo su voz suave, con un tono que significaba algo. «Espero que sea justo como te gusta». Al tomar la taza, sonreí. Este pequeño gesto tuvo un gran efecto en mí. El café estaba perfecto. La dulzura del caramelo y el leve amargor del café estaban perfectamente equilibrados. Tomé un sorbo, apartando la mirada de él, pero como todo lo demás, esto solo nos acercó un paso más. El vacío dentro de mí sentía como si estuviera siendo llenado con esta pequeña cosa. Diego estaba de pie junto a mí, en la misma habitación, en el mismo ambiente, y era como si, después de años, estuviéramos más cerca el uno del otro. Mientras intentaba concentrarme en los sentimientos mezclados dentro de mí, la voz de Diego volvió a resonar en mi oído. A veces, recordar algo significa realmente entenderlo todo. Sus palabras resonaron dentro de mí. Recordé ese momento del café de hace años, y por un segundo sentí que el tiempo se había detenido. Pero ahora, todo lo que había pasado, la distancia entre nosotros, esta diferencia, esta falta de atención, todo era más evidente. La mirada de Diego no se desvaneció, solo se volvió más intensa, con una expresión que mostraba que intentaba entenderme. Estar tan cerca, sentir su calidez y atención, me calmaba y al mismo tiempo me hacía sentir aún más perdida en esta forma tan complicada. En ese momento, comencé a conectar los momentos del café del pasado con este mismo. En aquel entonces, nada de eso tenía sentimientos como los de ahora. Pero ahora, Diego, de pie tan cerca y actuando con tanta atención, estaba sacando a la superficie algo más. Y yo podía sentirlo. La mirada en los ojos de Diego se hacía más clara con cada segundo que pasaba. Era casi imposible ocultar mi emoción. Por un lado, estaba Diego, el amigo que había conocido durante años, y por otro lado, estaba este sentimiento que estaba experimentando en el momento. El sabor del caramel macchiato aún estaba en mis labios, y todo se volvía aún más complicado. Sentir su atención era como una descarga eléctrica. Mientras Diego me miraba, no dijo una palabra, pero esas miradas silenciosas lo decían todo. Por un lado, estaba su interés en mí, y por el otro, el vacío dentro de mí, que solo seguía creciendo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, mi corazón empezó a latir con fuerza por un momento. Podía sentir ese momento, ese calor, esa tensión. Todo estaba cambiando lenta, pero intensamente. Diego dio un paso más, acercándose justo a mí. Algo dentro de mí se agitó, pero solo pude dudar por un momento. En cuestión de segundos, colocó su mano sobre mi hombro. El calor de sus manos se extendió por todo mi cuerpo. Mi corazón se detuvo por un segundo, y eso solo alimentó mi emoción. Mis ojos se quedaron clavados en Diego. Cuando puso su mano sobre mi hombro, fue como si todo hubiera cambiado. Estaba tan cerca, tan atento, que el torbellino de emociones dentro de mí se intensificó aún más. «Valeria», dijo con la voz un poco más suave. A veces es difícil ignorar lo que sentimos.
pero sé que estoy aquí para ti. Siempre. Esas podrían haber sonado como palabras entre dos amigos que se conocen desde hace años, pero lo que él me estaba haciendo sentir era completamente diferente. Sentirlo tan cerca solo encendía aún más esa emoción dentro de mí. Cuando miró a mis ojos, sentí que mi corazón latía en mi garganta. Dio otro paso y esta vez el espacio entre nosotros desapareció por completo. Estábamos lado a lado, tan cerca que podía sentir cómo se mezclaba el calor de nuestros cuerpos. Podía sentirlo. Diego estaba justo ahí, su aliento cálido contra mi piel. Esta cercanía, por un momento, realmente me hizo perderme. Sentí que necesitaba estar aquí para ti, dijo con la voz un poco más baja. Mientras deslizaba lentamente su mano desde mi hombro hasta mi cintura, una chispa recorrió mi cuerpo. Mi corazón latía tan fuerte que todo lo que podía hacer era concentrarme en él. Este impulso dentro de mí crecía de una forma extrañamente intensa. Él, estando así de cerca, toda esa atención que me estaba dando, me hacía sentir que estaba a punto de perder el control. Traté de apartar la mirada, pero no pude. Estaba tan cerca, tan real, que esa cercanía era lo único que importaba. Solo podía sentir su mirada, el toque de su mano. Todo mi mundo en ese momento éramos solo nosotros. La profundidad en la voz de Diego llevó todo a otro nivel. Por un segundo sentí que todo se movía rápido, como si el tiempo se hubiera detenido. La incertidumbre en mis ojos desapareció por completo con él tan cerca. El vacío dentro de mí desaparecía en su calor. Todos mis sentimientos enredados se unían en ese único punto. Asegurándose de que lo sintiera, dijo suavemente: «Valeria». Su voz era casi un susurro. Por un momento, intentaba leer todo lo que había dentro de mí a través de mis ojos. Ese momento, ese cálido momento, mientras sentía la emoción dentro de mí, empecé a perderme. Todo mi ser, existiendo solo en ese instante. Pero entonces, un pensamiento de alejarme cruzó por mi mente. Una parte de mí quería resistirse a esta cercanía, pero desapareció igual de rápido. ¿Qué debía hacer? ¿Qué estaba pasando? El miedo y el deseo chocaban dentro de mí. Retiré mi mano, pero justo en ese momento, sintiendo tantas emociones duras y enredadas, nada se sentía correcto. Diego respiró hondo y dijo: «No tienes idea de cuánto tiempo te he estado esperando». Esta vez con un poco más de seriedad. El calor en su voz me dejó aún más indefensa. Volvió a poner sus manos en mi cintura, y al sentir el calor de sus manos, todo mi cuerpo se tensó aún más. Y justo ahí, ese momento fue solo un caos de no saber qué hacer. Un momento en el que todo estaba increíblemente enredado. Si has llegado hasta aquí, sé que estás enganchado con la historia. Hay tanto por contar y no quieres perderte nada. No olvides presionar el botón de seguir, activar las notificaciones y dejar un comentario sobre esta historia. Tengo mucha curiosidad por saber lo que piensas, así que conversemos en los comentarios.